Sabemos cómo leer bytes de un fichero binario, tanto desde el principio del fichero como saltando antes a una cierta posición, pero es muy habitual tener que manejar bloques de información más o menos grandes. En ese caso, en vez de leer byte a byte, será mucho más razonable leer todo un bloque de bytes, todo un array de bytes. Vamos a ver cómo hacerlo. La idea es que la clase FileStream nos permite leer un bloque de bytes con una única orden. Esa orden será la orden read y su manejo va a ser un poco especial. Vamos a verlo. En primer lugar abrimos el fichero, en principio con OpenRead. En segundo lugar deberemos preparar un array, porque lo que vamos a hacer es llenar ese array por completo con datos tomados del fichero. Con lo cual lo esperable es que ese array sea del mismo tamaño que la información que queremos leer. Por ejemplo, si quiero leer 10 bytes del golpe, lo que haré es prepararme un array de 10 bytes. Si quiero leer 2K, me prepararé un array de 2048 bytes. También en ocasiones daremos por sentado que el fichero no va a ser exageradamente grande y prepararemos un array tan grande como el propio fichero, de forma que leamos todo el contenido del fichero a la vez y lo volquemos todo al array. En cualquier caso, a la orden read habrá que indicarle 3 datos. El primer dato será ese array. El segundo será una posición. Esa posición no es posición dentro del fichero, sino posición dentro del array. Con lo cual, prácticamente siempre será 0, porque si preparamos un array con la intención de llenarlo por completo. Y el segundo dato será la cantidad de bytes que queremos leer, y que nuevamente lo habitual será que coincida con el tamaño del array. En nuestro caso, serían 10 bytes, que es el tamaño que hemos reservado para el array. Con eso ya podemos llamar a la orden read, y la orden read nos devolverá un número. Ese número es la cantidad de bytes que realmente hemos podido leer. Si esa cantidad es menor que lo que yo esperaba, por ejemplo, si pido leer 10 bytes y solo obtengo 8, será típicamente la señal de que he alcanzado el final de fichero. En ocasiones puntuales también puede ser un fallo de lectura, pero lo más habitual con diferencia es que hayamos llegado al final del fichero. Como ejemplo, vamos a partir de lo que ya habíamos hecho, de comprobar si un fichero BMP está comprimido o no, pero en este caso, en vez de ir leyendo byte a byte o incluso de saltar la posición 30, vamos a leer toda la cabecera de golpe. Entonces recordemos, nos hará falta, o por lo menos nos vendrá bien tener, un dato que sea la cantidad de información que queremos leer. Entonces podría tener un entero que voy a llamar tamaño. Ya sabes que la ñ C# te la va a tolerar, pero otros muchos lenguajes no, con lo cual prefiero sustituirla por algo parecido, sea una n, sea una ny, sea una gn, algo que suene parecido pero que no sea una ñ. Y entonces indicaría que mi tamaño es 54. El siguiente paso sería reservar ese array en el que voy a guardar esos 54 bytes. Podría llamarlo cabecera, decir que va a ser un array de bytes y que ese array de bytes, su tamaño va a ser esa variable que me he preparado. El siguiente paso sería la lectura como tal. Diría en mi fichero quiero leer y recordemos 3 parámetros. Primer dato, en qué array quiero guardar. En este caso sería en el que he llamado cabecera. Segundo, desde qué posición dentro del array quiero guardar, que insisto, prácticamente siempre será la posición 0, será el principio del array. Y luego cuántos datos quiero leer, que será ese tamaño que me he preparado. Podría dejarlo así, pero es interesante comprobar si he podido leer esos 54 bytes. Entonces pondría una nueva variable entera que voy a llamar cantidad leída, por ejemplo, y que sería el resultado de esa lectura. Aquí haría algo parecido a lo que teníamos antes, es decir, si la cantidad leída es menor no ya que 54, sino que lo que le he pedido, que es mi variable tamaño, no he podido leer toda la cabecera y debería abandonar. No es un fichero BMP o ha pasado algo raro por ahí. Pero si he podido leer, ya puedo cerrar el fichero aquí. Porque ya tengo esos 54 bytes de la cabecera preparados en memoria en mi array. ¿Cuál sería entonces la cabecera? Sería de mi array cabecera la posición 0. El segundo byte de la cabecera sería de mi cabecera la posición 1.
Ya no necesito el SIG, el fichero está cerrado. Y la compresión sería de mi cabecera, lo que hay en la posición 30. La lógica a partir de aquí es básicamente la misma que antes, pero la diferencia es que abrimos fichero, leemos todo un bloque de bytes de una vez. Esto será mucho más rápido que el leer byte a byte cuando el fichero sea grande. Y finalmente cerramos fichero. Y ya con el fichero cerrado es cuando empezamos a analizar esa información. Solo nos quedaría la parte que comprueba si son una B y una M y la parte que comprueba si está comprimido o no. Vamos a lanzarlo para ver que se comporta igual que antes, pero, insisto, con la gran diferencia de que leemos un bloque en vez de ir leyendo byte a byte. Es lo que haremos con más diferencia. Haremos varios ejemplos que vayan empleando esta estructura, porque es una estructura a la que hay que acostumbrarse, no es una estructura especialmente fácil de ver a la primera. Lanzamos. Y verás que al igual que antes nos dice que sí que parece un BMP válido y que no está comprimido. Como ejercicio propuesto vamos a hacer uno sencillo que ya hemos hecho, pero esta vez empleando arrays. Vamos a leer la cabecera de un fichero GIF, un fichero GIF. Ya hemos comentado que los 6 primeros bytes eran GIF 87A o GIF 89A, según la versión de la que se trate, pero habíamos leído esos bytes de uno en uno. Ahora vamos a preparar un bloque de 6 bytes y a leer esos 6 bytes de golpe.